Hola descifradores, ¿estás seguro de que tu modelo de datos está bien diseñado? Si no es así, podrías estar cometiendo errores que te costarán tiempo, esfuerzo y lo peor, informes imprecisos. En este video vamos a descubrir los errores más comunes al momento de diseñar un modelo de datos en Power BI. Así que quédate hasta el final porque lo que aprenderás hoy puede marcar la diferencia entre un modelo eficiente y uno lleno de fallos. Recuerda que si estás pensando en presentar el examen PL300 para certificarte con Microsoft, este video también es para ti. Así que agarra tu taza de té y acompáñame en este recorrido para descubrir los secretos del modelado de datos en Power BI. Empecemos. Soy Claudia Herrera y te doy la bienvenida a este espacio donde los números cuentan historias. La creación de un excelente modelo semántico es una de las tareas más importantes que puede realizar un analista de datos en Power BI. Y si te estás preguntando por qué, la razón es porque hacerlo correctamente no solo facilita la comprensión de los datos, sino que también hace que los informes sean más útiles para los usuarios y para ti como analista. Un buen modelo semántico ofrece varias ventajas. Por ejemplo, la exploración de datos se vuelve mucho más rápida. Las segregaciones son más fáciles de crear, los informes son más precisos y lo mejor de todo, se tardan menos tiempo en generarlos. Y no menos importante, los informes serán más fáciles de mantener a largo plazo. Ahora, no existe una regla rígida que defina lo que hace un modelo semántico bueno, porque cada conjunto de datos y su uso pueden ser diferentes. Sin embargo, por lo general, cuanto más pequeño sea el modelo, mejor. Esto se debe a que los modelos más pequeños tienden a ser más rápidos y fáciles de usar. Así que como regla general, menos tablas y menos columnas visibles hacen que tu modelo sea más intuitivo para el usuario. Por ejemplo, imagina que importas 30 tablas de una base de datos de ventas. Para un usuario, navegar entre tantas tablas no sería nada intuitivo. Sin embargo, si reduces esas 30 tablas a solo 5, el modelo se vuelve mucho más fácil de manejar. Lo mismo ocurre con las columnas. Si abres una tabla con 100 columnas puede ser abrumador, pero al quitar las columnas innecesarias aumentas la probabilidad de que el usuario comprenda mejor el modelo. Ahora veamos un ejemplo típico de modelo semántico. En la pantalla pueden ver varios cuadros que representan tablas de datos con columnas individuales dentro de cada cuadro. Las líneas que conectan las tablas son las relaciones entre ellas y estas relaciones se crean a partir de claves principales y externas. Las claves principales son columnas que identifican de manera única cada fila de una tabla. Por ejemplo, en una tabla de clientes, cada cliente tiene un identificador único como clave principal. Esa clave luego se utiliza en otra tabla, como por ejemplo una tabla de ventas, para establecer una relación entre el cliente y las ventas que han hecho. Esta es la base de las relaciones en un modelo semántico. Una de las funciones de Power BI es que te permite crear relaciones entre tablas que provienen de diferentes orígenes de datos, como una hoja de Excel y una base de datos relacional. Esto significa que puedes unificar tus datos en un único modelo semántico. Ahora que entendemos las relaciones en el modelo semántico, exploremos el esquema de estrella, que es un tipo de diseño optimizado para el rendimiento y la facilidad de uso. El esquema de estrella es una de las formas más populares de simplificar los datos en Power BI. Aquí las tablas se dividen en dos tipos, tablas de hechos y tablas de dimensiones. Las tablas de hechos contienen los valores de datos como ventas, cantidades o fechas de transacciones. Estas tablas suelen tener múltiples filas que pueden repetirse, como un producto que aparece varias veces para diferentes clientes en diferentes días. Por otro lado, las tablas de dimensiones contienen detalles sobre los datos de las tablas de hecho. Aquí es donde encontramos información sobre productos, clientes, ubicaciones. Y estas tablas se conectan a las tablas de hechos mediante claves comunes. Por ejemplo, si quieres ver el total de ventas por cliente, usarás una tabla de hechos como la de ventas y una tabla de dimensiones como la de clientes. La clave común entre ambas es el ID del cliente.
Al crear esta relación entre ambas, puedes filtrar y agrupar los datos según tus necesidades. Por ejemplo, crear una visualización con el total de ventas por cliente. Ten presente que las tablas de hechos suelen ser mucho más grandes porque contienen todos los eventos, mientras que las tablas de dimensiones son más pequeñas, ya que se limitan a los elementos que usamos para filtrar o agrupar, como productos o clientes. Cuanto más tiempo dediques a planificar y establecer relaciones claras en tu modelo, más fácil será diseñar y mantener tus informes. Cuando los usuarios interactúan con un modelo semántico, menos siempre es más. Imagina que has importado docenas de tablas desde diferentes orígenes de datos y de pronto todo el modelo parece desordenado. Si esto te parece familiar, no te preocupes. Antes de que comiences a crear informes, es fundamental que simplifiques el modelo semántico y organices la estructura de las tablas. Veamos en detalle cómo puedes trabajar con las tablas para asegurarte de que tu modelo sea simple, organizado y fácil de comprender. Supón que ya has conectado todas tus fuentes de datos y los has limpiado en Power Query. El siguiente paso es configurar tu modelo semántico y crear las relaciones entre las tablas. Esto se hará desde la pestaña Modelo en Power BI Desktop. Aquí, por ejemplo, tenemos la relación entre la tabla de ventas y la tabla de clientes a través de la columna Customer Key. Para administrar estas relaciones, debes ir a la pestaña de inicio y en el grupo Relaciones das clic en Administrar relaciones. En esta ventana puedes crear, editar y eliminar relaciones entre las tablas. Además, Power BI te permite detectar automáticamente las relaciones entre columnas con nombres similares. También puedes decidir si las relaciones estarán activas o inactivas, pero recuerda que solo puede haber una relación activa entre dos tablas al mismo tiempo. Una vez que has definido las relaciones, es momento de configurar las propiedades de las tablas y las columnas para garantizar que todo esté bien organizado. En la vista modelo puedes acceder a una gran variedad de opciones para personalizar cada columna. Repasemos las más importantes. Por ejemplo, voy a seleccionar la columna fecha y a mano derecha voy a desplegar las opciones de propiedades. En la pestaña general puedes editar el nombre de la columna y agregar una descripción, lo cual puede ser útil para que los usuarios comprendan el propósito de cada campo. También puedes editar sinónimos que serán útiles cuando uses la característica de preguntas y respuestas de Power BI, donde los usuarios pueden hacer consultas en lenguaje natural. Además, puedes organizar las consultas en carpetas para simplificar aún más la estructura y, si es necesario, ocultar o mostrar ciertas columnas. En la pestaña Formato puedes cambiar el tipo de dato o aplicar un formato específico. Por ejemplo, aquí puedes ver una fecha en el formato corto, día, mes y año. Si quieres cambiar el formato, simplemente selecciona el adecuado en el menú desplegable. Y una vez hayas cambiado el formato, la fecha en la columna se actualizará automáticamente. Este paso es crucial para asegurarte de que los datos sean consistentes y legibles para los usuarios. Finalmente, en la pestaña Avanzado, puedes ordenar los valores por una columna específica, puedes asignar una categoría a los datos, resumirlos y, muy importante, determinar si la columna contiene valores nulos o no. Todos estos ajustes aseguran de que los datos se comporten correctamente en tus visualizaciones. Es fundamental que realices este proceso de configuración antes de empezar los objetos visuales, ya que esto evitará tener que retroceder y hacer correcciones. También puedes hacer algunas de estas transformaciones directamente en Power Query, pero aquí en la vista de modelo tienes una visión más clara de cómo interactúan las tablas y columnas entre sí. Cuando creamos informes en Power BI, uno de los requisitos más comunes es realizar cálculos basados en fechas. A menudo las organizaciones quieren analizar su desempeño a lo largo del tiempo, como en meses, trimestres o años fiscales. Para cumplir con estas necesidades es clave asegurarse de que las fechas tengan el formato adecuado. Power BI tiene la capacidad de detectar automáticamente las columnas de fechas en tus tablas,
pero en muchas ocasiones necesitas hacer algunos ajustes adicionales. Por ejemplo, imagina que estás creando informes para el equipo de ventas de tu organización. Tienes tablas de ventas, pedidos, productos y varias de ellas tienen sus propias columnas de fechas, como fecha del pedido o fecha de despacho. Ahora el reto es crear un informe que muestre un total de ventas y pedidos por año y mes. Pero aquí es donde surge la pregunta de cómo podemos utilizar varias tablas que tienen diferentes columnas de fechas en un solo objeto visual. La solución es simple, debemos crear una tabla de fechas común que todas las tablas puedan compartir. Hay varias maneras de crear una tabla de fechas común en Power BI. Puedes usar datos de origen, DAX o Power Query. Veamos cada una de ellas. Primero hablemos de los datos de origen. Algunas bases de datos ya tienen una tabla de fechas predefinida. Si ese es tu caso, genial. Puedes utilizar esa tabla directamente. Esas tablas suelen incluir datos útiles como los días festivos, la separación de calendarios y años fiscales o la identificación de fines de semanas y días laborales. Si tienes acceso a una tabla así, mi recomendación es siempre usarla, ya que será más eficiente y probablemente esté alineada con otras herramientas que utiliza tu organización. Pero ¿qué pasa si no tienes una tabla de fechas de origen? Aquí es donde entra en juego DAX y Power Query. Primero veamos cómo hacerlo con DAX, el lenguaje de expresiones de Power BI. Para crear una tabla de fechas común, puedes usar las funciones Calendar o Calendar Auto. La función Calendar te permite definir un intervalo de fechas específico, mientras que Calendar Auto genera un rango automáticamente basado en las fechas presentes en tu modelo. Por ejemplo, si quieres ver datos desde el 31 de mayo del 2011 hasta 10 años adelante, puedes usar la función Calendar de esta manera. En la vista modelo vas a ir a la pestaña de inicio y en el grupo cálculos vas a dar clic en nueva tabla y vas a introducir la siguiente fórmula DAX. Al lado izquierdo del igual vas a poner el nombre de la tabla, en este caso fechas, y al lado derecho del igual vamos a usar la función calendar y le vamos a especificar los dos argumentos, fecha de inicio y fecha final. Una vez que tengas la tabla puedes adicionar columnas como año, mes, la semana del año y el día de la semana. Para hacerlo vas a dar clic en la pestaña de inicio y en el grupo de cálculos vas a dar clic en nueva columna y vas a utilizar las siguientes fórmulas DAX para obtener el año, el mes, la semana y el día. Ahora que has creado la tabla de fechas, necesitas establecer relaciones entre esa tabla y las demás. Además, es importante marcar esta tabla como la tabla oficial de fechas del modelo semántico. Si prefieres trabajar con Power Query, también puedes usar este enfoque para crear una tabla de fechas. Power Query usa el lenguaje M, que es el lenguaje de desarrollo que Power BI utiliza para sus consultas. Lo primero que debemos hacer es ir a la pestaña de inicio y en el grupo consultas seleccionamos la opción de transformar datos para abrir el editor de Power Query. Ahora en la pestaña de inicio en el grupo nueva consulta vamos a dar clic en nuevo origen y vamos a seleccionar la opción consulta en blanco. Aquí puedes escribir la siguiente fórmula M para crear una tabla de calendario. En el primer parámetro estamos indicando la fecha inicial, en este caso el año 2011, el mes 5, el día 31. Después de esto le indicamos los días por cada día para los siguientes 10 años y finalmente especificamos la duración del periodo en días, horas, minutos y segundos. Con esta fórmula generaremos una lista de fechas comenzando desde el 31 de mayo del 2011 y extendiéndose por los próximos 10 años. Luego puedes transformar esta lista en una tabla yendo a la pestaña Transformar y en el grupo Convertir seleccionamos la opción a la tabla y damos clic en Aceptar. También puedes cambiar el nombre de la columna a Fechas. Ahora, si quieres agregar columnas a la nueva tabla para ver las fechas en términos de año, mes, semana y día, la primera tarea que debes hacer es cambiar el tipo de datos, seleccionando el tipo fecha. Después, en la pestaña Agregar columna, en el grupo de fecha y hora, vamos a dar clic en la opción de fecha y vamos a seleccionar la opción año.
Como puedes ver, Power BI ha agregado una columna con todos los años extraídos de la columna de fecha. Siguiendo el mismo proceso, podemos adicionar meses, semanas y días. Finalmente, tu tabla de fechas se verá así. Una vez que hayas creado tu tabla de fechas, el siguiente paso es marcarla como la tabla de fechas oficial en tu modelo semántico. Para esto, vamos a ir al panel de datos a la derecha y vamos a dar clic derecho sobre la consulta y seleccionamos la opción marcar como tabla de fechas. Este proceso es importante porque Power BI validará la tabla para asegurarse de que no tenga valores nulos y que las fechas sean continuas. Recordemos que al crear un esquema de estrella en Power BI tendremos dos tipos de tablas de hechos y tablas de dimensiones. Un concepto clave cuando trabajas con tablas de dimensiones son las jerarquías. Estas jerarquías te permiten organizar los datos de forma que sean fáciles de explorar y segmentar. Por ejemplo, podrías tener una jerarquía de fechas que divide el tiempo en años, meses, semanas y días. Esto te da la posibilidad de profundizar en los detalles a medida que analizas los datos. En Power BI, cuando creas un objeto visual, el sistema crea automáticamente una jerarquía para las columnas de fecha, a menos que la tabla esté marcada como tabla de fecha. Pero no solo puedes trabajar con fechas, también puedes crear jerarquías personalizadas para otras dimensiones. Veamos cómo crear una jerarquía personalizada que nos permita ver los datos de categoría y subcategoría. Vamos a ir al panel de datos. A la derecha vamos a desplegar la consulta que tiene los campos con los cuales queremos crear la jerarquía. Vamos a seleccionar el campo, en este caso es categoría, le vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la opción crear jerarquía. Ahora vamos a ir a subcategoría, que es el campo con el cual queremos completar la jerarquía. Vamos a dar clic derecho y le vamos a decir agregar a la jerarquía, que en este caso es la de categoría. Aquí podemos ver cómo la jerarquía de categoría ya tiene los dos campos. Ahora podemos crear un gráfico de barras apiladas, donde en el eje Y vamos a adicionar la jerarquía que acabamos de crear y en el eje X vamos a poner el monto total de ventas. De esta manera podemos subir y bajar en los niveles de las jerarquías y ver los cambios en las gráficas, haciendo más fácil la navegación entre distintos niveles de detalle. Ahora hablemos de la granularidad de los datos, que se refiere al nivel de detalle que representan los datos. Cuanto mayor sea la granularidad, mayor será el nivel de detalle disponible en los registros. Definir la granularidad adecuada en nuestros modelos de datos es crucial para todos los analistas de datos, ya que puede afectar tanto el rendimiento de los informes como su facilidad de uso. Imagina un escenario donde tenemos 1000 camiones frigoríficos, donde cada pocos minutos registran su temperatura a través de una aplicación. Estos datos son importantes porque cualquier falla en la refrigeración podría generar grandes pérdidas. Con tantos camiones y sensores, el volumen de datos se multiplica exponencialmente. Sin embargo, los usuarios de este informe no necesitan ver todos y cada uno de los registros de temperatura, solo quieren una visión general. Aquí la pregunta es cómo podemos ajustar la granularidad de los datos para hacer que este modelo semántico sea más eficiente y fácil de usar. Una opción sería importar una media diaria para cada camión en lugar de cada registro individual. Esto reduciría drásticamente el número de registros, mientras mantiene la información esencial. Otras opciones incluyen seleccionar solo los registros fuera del rango normal o bien tomar la última temperatura registrada del día. Independientemente del método que elijas, lo importante es reducir el número de registros sin perder información importante. Menos registros significa que los informes se ejecutarán más rápido y las actualizaciones del modelo semántico serán más eficientes. Pero también hay que tener cuidado, porque si reduces demasiado la granularidad, puedes limitar la capacidad de los usuarios para profundizar en los detalles cuando lo requieran. Como lo vimos anteriormente, Power BI nos ofrece la capacidad de crear relaciones entre nuestras tablas. Sin embargo, a diferencia de otros sistemas de bases de datos, Power BI introduce el concepto de direccionalidad en las relaciones, lo cual tiene un impacto directo en cómo se filtran los datos entre múltiples tablas. Power BI intenta detectar automáticamente las relaciones entre tablas al cargar los datos, basándose en coincidencias en los nombres de las columnas, pero muchas veces necesitarás revisar y ajustar esas relaciones manualmente para asegurarte de que reflejen con precisión la estructura de tus datos. El tipo de relación más común es la relación varios a uno o uno a varios,
que describe una relación donde un valor en una tabla está relacionado con varios valores en otra. Este tipo de relación es típico entre tablas de dimensiones y tablas de hechos. Por ejemplo, tenemos varias ventas que se relacionan con un solo cliente en su tabla de dimensiones. Otro tipo de relación es la de 1 a 1, donde cada valor de una tabla tiene un único valor correspondiente en otra tabla. Sin embargo, este tipo de relaciones rara vez es útil, ya que puede redundar en información duplicada, lo que indica que quizás deberías combinar las tablas en lugar de mantenerlas separadas. Finalmente está la relación varios a varios, donde no es necesario que existan valores únicos en ninguna de las tablas. Este tipo de relación debe manejarse con cuidado, ya que puede crear ambigüedad y confusión en los cálculos y los filtros. La dirección de filtro cruzado es un concepto fundamental al trabajar con relaciones en Power BI, ya que las relaciones pueden tener un filtrado unidireccional o bidireccional. Con el filtrado unidireccional solo puedes filtrar los datos en una dirección. Por ejemplo, puedes usar una tabla de dimensiones para filtrar una tabla de hechos, pero no al revés. En la mayoría de los casos querrás que las flechas de la relación apunten desde la flecha de dimensiones hacia la tabla de hechos, lo que significa que los filtros fluirán desde el lado 1 hacia el lado varios. Este es el comportamiento predeterminado en Power BI para relaciones 1 a varios. Sin embargo, con el filtrado cruzado bidireccional, el flujo de datos puede ir en ambas direcciones. Esto permite que tanto la tabla de dimensiones como la tabla de hechos se filtren entre sí. Aunque parece conveniente, debes tener cuidado con este tipo de relaciones porque pueden introducir ambigüedades y afectar negativamente el rendimiento. La cardinalidad de las relaciones, es decir, cuando hablamos de 1 a 1, 1 a varios o varios a varios, también afecta cómo funciona la dirección del filtro cruzado. En las relaciones 1 a 1, el filtrado cruzado bidireccional es la única opción, porque los datos pueden fluir en ambas direcciones sin crear ambigüedad. Pero en las relaciones de varios a varios, la situación es más compleja. Puedes elegir filtrar en una sola dirección o en ambas, pero ten en cuenta que al habilitar el filtrado cruzado bidireccional en estas relaciones, introduces ambigüedades, porque los filtros pueden seguir múltiples rutas entre las tablas, lo que puede producir resultados inesperados. Es hora de nuestro momento tip. Un consejo clave cuando trabajes con relaciones en Power BI es mantener siempre la simplicidad. Mientras más complejo sea el modelo de datos, mayor es el riesgo de crear dependencias difíciles de gestionar. Mi recomendación es, antes de añadir una nueva relación o una columna calculada, pregúntate si puedes simplificar tu modelo fusionando tablas o utilizando medidas en lugar de columnas calculadas. De esta manera tendrás un modelo más fácil de mantener y mucho más eficiente. Recuerda que menos es más cuando se trata de modelado de datos. En resumen, hoy hemos explorado los aspectos clave del modelado de datos en Power BI, cubriendo temas fundamentales como la creación de tablas de fechas y la configuración de relaciones. También hemos hablado sobre el diseño de esquema de estrella y otros elementos importantes para construir un modelo semántico eficiente. Estas habilidades son esenciales para cualquier usuario de Power BI, ya que te permitirán no solo crear objetos visuales efectivos, sino también entregar informes claros y útiles para otros equipos. Con esta base sólida, ahora puedes seguir profundizando en los modelos semánticos y optimizar aún más tus análisis. Y esto es todo por hoy. Pero antes de irnos, quisiera saber cuál ha sido el mayor desafío de modelado de datos que has enfrentado en Power BI. Déjamelo en los comentarios y cuéntame tu experiencia. En nuestro próximo video pondremos en práctica todo lo aprendido el día de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video, siempre acompañados de una nueva taza de té.